Hola, mi nombre es Tomás Monge y soy estudiante del curso de Teoría Social e Investigación Interdisciplinaria 1. En esta exposición voy a desarrollar una propuesta que vincula las teorías sociales del estructuralismo y el postestructuralismo con la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica, basándome en los textos de Sergio Tonkonov y Pilar Beneham. Bienvenidos. La pregunta que guía la exposición es: ¿cómo influye nuestra manera de entender la sociedad en la manera en la que enseñamos? Tanto las teorías sociales como las propuestas didácticas responden a preguntas fundamentales sobre la realidad y el conocimiento. Comprender las corrientes del pensamiento social, como el estructuralismo o el postestructuralismo, nos permite entender los fundamentos detrás de diferentes maneras de enseñar y aprender ciencias sociales. Esta exposición busca vincular ambos campos, siguiendo las propuestas de ambos autores. Empecemos con el estructuralismo. Como explica Tonkonov, esta corriente postula primero la primacía de la estructura sobre el individuo, segundo que el sujeto está descentrado y tercero que busca leyes universales que expliquen la cultura y la sociedad. En primer lugar, nos detalla que la vida social y cultural no se explica por las acciones individuales, sino por las estructuras profundas e inconscientes que las organizan. Ejemplo de ello sería la lengua en lingüística o las estructuras de parentesco en antropología. En segundo lugar, el ser humano no es el centro o el origen del sentido, sino un producto o un efecto de las estructuras. El yo es ocupado por un lugar en el sistema. Esto lo menciona Tonkonov refiriéndose a Jacques Lacan, el filósofo francés. Y también la búsqueda de leyes universales, como bien mencionaba en la lectura. Ahora, el postestructuralismo surge como una crítica y superación de esto. Tonkonov identifica tres características claves para diferenciarlo. Primero, la estructura ya no es estable, sino que es un sistema incompleto y en tensión. Segundo, se da una centralidad al poder y al discurso como prácticas que construyen la realidad. Y tercero, se enfatiza la diferencia y el conflicto como motores de lo social. Lo que queda fuera de la estructura es tan importante como lo que está adentro. Según los autores, es fundamental visibilizar el aporte femenino, máxima en la época que estamos. Destaco tres autoras: Judith Butler con su teoría de la performatividad, a Julia Kristeva, que aporta la idea del sujeto en proceso y la importancia de las funciones prelingüísticas, y Chantal Mouffe, que considera que el conflicto es inherente a la democracia con su teoría del agonismo. Judith Butler, que es la que vemos en la primera foto arriba, desarrolla la teoría de la performatividad de género, que sostiene que el género es una identidad, no es una identidad estable, sino una identidad construida a través de la repetición estilizada en actos performativos. Cuestiona la distinción sexo-género, argumentando que el sexo también es una construcción discursiva. En el caso de Julia Kristeva, que la vemos abajo a la izquierda, introduce la noción de sujeto en proceso, aporta el concepto semiótico, pulsiones y ritmos prelingüísticos vinculados al cuerpo, que precede y desborda el orden simbólico del lenguaje, dando lugar a la creatividad y a la subversión en el arte y el pensamiento. Por último tenemos a Chantal Mouffe, que la vemos en la última foto, que menciona el desarrollo de la teoría del pluralismo agonista y concibe la búsqueda de un consenso racional. No busca el consenso racional, sino la confrontación legítima entre estas proyecciones en conflicto, y esto es inherente a la democracia. Ahora comparemos. Podemos ver un paralelismo. El estructuralismo, con su búsqueda de leyes objetivas, se relaciona con la enseñanza positivista, que transmite datos. Acá lo vemos. Mientras que las vertientes del postestructuralismo,
que enfatizan el discurso y el poder y la subjetividad, conectan directamente con las tradiciones crítica y humanista de la enseñanza que Beneham propone para formar ciudadanos autónomos. Dentro de las corrientes epistemológicas del pensamiento social destacamos, como he dicho antes, el estructuralismo, que, repito, busca estructuras objetivas y universales que explican los fenómenos sociales descentrando del sujeto. El postestructuralismo, desde la vertiente lacaniana, enfatiza la construcción discursiva de lo social, la contingencia y el antagonismo. El sujeto es efecto de las articulaciones hegemónicas inestables. Y el postestructuralismo, desde la vertiente deleuzo-Foucaultiana, analiza las redes de micropoderes y dispositivos que operan sobre los cuerpos y producen subjetividades de manera fragmentaria. La epistemología y la enseñanza del pasado, presente y futuro. ¿Cómo impacta esto en la enseñanza del tiempo histórico? Desde esta perspectiva, el pasado no es un dato objetivo, sino una construcción desde el presente. El presente es el punto de partida para comprender las relaciones de poder que nos configuran, y el futuro, al no estar determinado, se convierte en un horizonte de posibilidad y mejora social, justo como lo plantea Beneham. El pasado, desde una visión postestructuralista, no es un conjunto de hechos objetivos a memorizar, es una construcción discursiva desde el presente con preguntas actuales. Enseñar el pasado implica analizar las múltiples narrativas y los conflictos por la interpretación histórica. El presente es el punto de partida para la comprensión. La enseñanza debe ayudar a analizarlo como resultado de procesos complejos, de luchas y decisiones. Se trata de develar las relaciones de poder que configuran la realidad social, como propondría Foucault. El futuro debe tener una proyección. Desde la tradición crítica, comprender el presente permite imaginar y construir futuros alternativos más justos y democráticos. La inestabilidad de lo social, postestructuralismo, abre la puerta a la posibilidad de cambio. La epistemología y la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales. El espacio social y la interdisciplinariedad. En el caso de la geografía, una mirada postestructuralista, como la de Foucault o Deleuze, lleva a concebir el espacio no como un mero contenedor, sino como un producto social atravesado por relaciones de poder. Se puede analizar cómo el espacio urbano, por ejemplo, está diseñado para disciplinar cuerpos, como diría Foucault, o cómo se configuran agenciamientos espaciales, según Gilles Deleuze y Guattari. Las ciencias sociales en general, la enseñanza debe ser un mecanismo para abordar la complejidad de lo real, como sugiere las finales de la educación social, requieren un diálogo constante entre la historia, la sociología y las demás disciplinas para formar una ciudadanía capaz de enfrentar los problemas del mundo desde múltiples dimensiones y no solo desde una perspectiva. Y esto nos lleva a la práctica docente concreta. Vamos con la primera reflexión. ¿Cómo se aplican las teorías sociales en las prácticas docentes? De la transmisión a la deconstrucción. Aplicar las teorías sociales implica pasar de un modelo donde el docente transmite la verdad, es decir, desde el positivismo y estructuralismo, a un modelo donde se convierte en un facilitador que ayuda a los estudiantes a deconstruir discursos. Por ejemplo, al estudiar un conflicto bélico, no solo se darían las fechas y batallas desde una visión positivista, sino que se analizan las narrativas de los vencedores y los vencidos, los discursos nacionalistas que lo justificaron y las identidades que se construyeron a raíz de él. Ahí ya vemos la visión postestructuralista. De ahí la importancia de las dos. Ahora, la identidad como objeto de estudio, la construcción de la identidad en el aula. La reflexión 2 nos menciona el rol fijo a la identidad en proceso. Si asumimos con el postestructuralismo que las identidades no son fijas, sino que se construyen performativamente, tal como indica Butler, y están en proceso, como indica Kristeva,
Nuestra práctica docente debe cambiar. En educación cívica, por ejemplo, no se trataría de imponer una única identidad nacional, sino de crear espacios para que los estudiantes exploren y problematicen sus identidades, ya sea de género, de clase, de etnia, y comprendan cómo éstas se entrelazan con las estructuras de poder y los discursos sociales. Por último, vamos con la reflexión 3, hacia una ciudadanía crítica y democrática. El fin último de la educación social, del rol fijo a la identidad en proceso. Integrando a Benningham y Tonkov, la propuesta de Benningham de formar ciudadanos democráticos, autónomos y comprometidos con la mejora social encuentra un potente aliado en las herramientas analíticas del postestructuralismo, al enseñar a los estudiantes a identificar las relaciones de poder, las narrativas hegemónicas y los conflictos subyacentes en cualquier tema social, desde la organización del espacio urbano hasta una noticia en periódico, sus vivencias comunales. Les estamos dando herramientas para no ser dominados y para que participen de forma informada y crítica en la sociedad. La realidad social no es un problema, sino una condición en la cual se pueden ejercer cambios y la construcción de un futuro mucho más justo. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo? Integrando la teoría y la práctica. Que el estructuralismo y el postestructuralismo ofrecen marcos para entender la realidad social y por ende para repensar su enseñanza. Benningham nos invita a superar un modelo de enseñanza puramente factual para abrazar finalidades más complejas, es decir, la identidad, la crítica y la transformación social, en última instancia. Vincular estas finalidades con las teorías sociales, especialmente las postestructuralistas, nos permite diseñar prácticas docentes más profundas donde los estudiantes sean sujetos activos que construyen discursos, analizan relaciones de poder y se reconocen como agentes históricos capaces de incidir en su presente y su futuro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de utilidad y voy a mostrarles las referencias empleadas en este trabajo. Hasta la próxima.